Vamos a dar inicio a la segunda mesa, a cargo de Silvana Cifuentes, CEO de Multicargo, especialista en comercio exterior y logística internacional, con más de 15 años de experiencia brindando asesoría integral para empresas en sus operaciones. Es profesional de negocios internacionales con especialización en transporte marítimo de mercancías. Actualmente lidera el área comercial de Multicargo Logistics, donde lidera la estrategia y gestión de soluciones para las empresas de diferentes sectores. Bienvenida, Silvana, te doy el pase para que puedas comenzar la segunda mesa. Muchas gracias, Cintia, por la presentación. Como comenta Cintia, mi nombre es Silvana Cifuentes y tengo el placer de poder presentar esta segunda y última mesa después de una larga jornada que hemos tenido durante esta mañana. Estoy muy complacida de poder tener a estos especialistas para presentar este tema. Tenemos a Sara Arangurí, tenemos a Cintia Chumacero, a Lourdes Chávez, a Juliana Maya y a Mario Gárate, por lo cual les pido un fuerte aplauso, por favor. El tema de esta última mesa es buce y mercancías restringidas. Y para poder aperturarla me gustaría hacerles una pregunta. ¿Tenemos noción o conocimiento de cuánto representan las mercancías restringidas en el movimiento de cargas de nuestro país? ¿Alguien tiene una idea? ¿Un porcentaje, un estimado? Bueno, les comparto que es entre un 30 a 40% que representan las mercancías restringidas. Es por eso que en Wings vimos la necesidad de poder tocar este tema a mayor profundidad, ¿no? Ahora con el tema de los emprendimientos, ¿no? El tema de poder diversificar mercados, vemos la necesidad de poder profundizar un poco más este tema. Ya tuvimos el honor de tener a María Elena, ¿no? Que nos ilustró un poco más de qué se trata Buce y la plataforma, y ahora con estos panelistas tan destacados que nos van a ayudar también a poder comprender un poco mejor y ayudarnos a poder tomar mejores decisiones en cuanto a este tema. Damos inicio con Sara. Sara, bienvenida. Ella es fundadora de EIS Asesores Asociados. Es una firma con más de 18 años de experiencia en asuntos regulatorios para sectores farmacéutico, alimentario y veterinario. Es miembro del Comité Técnico Nacional de Alimentos de Regímenes Especiales de INACAL y se especializa en productos restringidos que van dirigidos al mercado nacional e internacional. Sara, con tu destacada experiencia, considerando que los asuntos regulatorios impactan directamente en la trazabilidad, seguridad y eficiencia logística, ¿cómo puede una correcta estrategia regulatoria convertirse en una ventaja competitiva para empresas que importan productos restringidos y buscan crecer de forma sostenible en mercados nacionales e internacionales? ¿Y cómo esta plataforma Buce nos ayuda en ello? Por favor, tu respuesta. Gracias, Silvana. Ante todo, darle las gracias a Wings por la invitación como panelista en este congreso. Gracias, Lourdes. Como dices, Silvana, efectivamente, la estrategia regulatoria, desde la experiencia que tenemos en la empresa que dirijo, EIS Asesores Asociados, hemos comprobado que es muy importante, es necesaria para poder obtener una ventaja competitiva, sobre todo en estas empresas que comercializan mercancías restringidas, como es la industria de la salud. Nosotros cada vez que iniciamos un registro, por ejemplo, primero conocemos sobre el producto, porque conociendo sobre el producto vamos a poder elaborar una buena estrategia para el registro y además de eso vamos a poder rebatir las observaciones que la autoridad nos haga, porque efectivamente, como han dicho anteriormente, estamos en un tiempo de control. Nos controla la SUNAT, nos controla la SUNAFIN, nos controla DIGEMIT, DIGESA, SENASA, todos nos controlan. Y entonces, si nosotros no trabajamos de manera ordenada y no tenemos una estrategia, no tenemos un mapa, vamos a perder tiempo. Vamos a quedar atrapados en trámites engorrosos. Podemos perder nuestra mercadería en aduanas, porque nunca la vamos a poder desaduanar.
no vamos a cumplir con nuestros objetivos, como puede ser el lanzamiento de un nuevo producto. Y entonces, finalmente, sí, es importante. O sea, si no tienes una estrategia regulatoria, has empezado mal. Y para esto, la herramienta del ABUCE, que déjenme decirles, es fabulosa, nos ayuda mucho, porque nos ordena, porque nos ayuda a evitar duplicidad de información, porque nos ayuda a evitar riesgos operativos que antes los teníamos constantemente porque teníamos que todo poner a mano, sacar los expedientes, sacarles copia, ir a pagar el recibo, hacer las colas, como bien decía María Elena, ¿no? Eso ya no existe. Y eso gracias a la ABUCE. En resumen, si tenemos una buena estrategia y trabajamos con la ABUCE, entonces estamos bien encaminados y vamos a lograr nuestros objetivos. Y a eso les recomiendo a todos, si en algún momento ustedes inician con algún proyecto en el que requieren de un registro sanitario, por ejemplo, lo primero, elaboren su estrategia regulatoria. Gracias. Muchas gracias, Sara. Es una gran reflexión. Ahora continuamos con Cintia Chumacero. Ella es gerente de So Quality, es químico farmacéutica, fundadora y gerente general de la consultora farmacéutica So Quality, fundadora y directora de operaciones y proyectos de Ale Group Perú, empresa de logística integral farmacéutica, con maestría en gestión en alta dirección, amplia experiencia en gestión de calidad y asuntos regulatorios en entidades como Digemid y Digesa, con 19 años de experiencia profesional y muy apasionada por su carrera. Desde esta perspectiva, Cintia, complementando un poco la información enriquecedora brindada por Sara, en tu experiencia en gestión farmacéutica y asuntos regulatorios, ¿cuál es la recomendación clave que deberían priorizar las empresas para cumplir adecuadamente justamente con esos requisitos técnicos y evitar reprocesos en la ABUCE? Muchas gracias, Silvana. Muy emocionada realmente de este magno evento. Gracias a WINS. Pertenezco a WINS hace un año y realmente estoy muy contenta por todas las experiencias que recojo. Complementando la respuesta de mi colega Sara, nosotros también en So Quality vemos a la ABUCE como una gran herramienta de gestión, que justamente, como decía Sara, nos ayuda a ordenarnos y que nos ayuda también a plantear una mejor estrategia regulatoria. Pero tenemos que ver a la ABUCE como la herramienta, esa herramienta de gestión en donde vamos a cargar documentos según los requisitos de cada trámite. Sin embargo, detrás de esa herramienta sigue estando una persona, un evaluador, representante de la entidad en donde estamos haciendo los trámites. Es decir, que si el trámite demora o si el trámite tiene de repente algún tipo de notificación, eso lo va a dar un evaluador a través de la herramienta la ABUCE. Definitivamente la ABUCE nos ha facilitado la vida en gestión regulatoria, porque antes incluso teníamos que destinar a un personal para que vaya, en nuestro caso, a Digesa, a ver el tema pues de que si el expediente ingresó correctamente, que si ya hay alguna observación, el personal podía estar allí las 8 horas que abre la entidad y por teléfono nos iba diciendo qué es lo que tenemos nosotros que cambiar o variar para presentarlo ese mismo día. La ABUCE te notifica al correo, la notificación, ¿no? La observación, te notifica desde que se genera un código de pago, se hace la transmisión, porque bueno, el cliente o nosotros como entidad consultora hacemos también el pago en representación del cliente, se transmite el documento, se genera un número de expediente y toda esa trazabilidad la puedes visualizar en la ABUCE. Entonces, tiempo definitivamente nos ahorra la ABUCE. Sin embargo,
también nos dice que según los trámites únicos de procesos administrativos hay unos tiempos límites. No se cumplen estos tiempos porque la entidad regulatoria es la que está cargada de trabajo. Por ejemplo, los productos cosméticos. Nosotros vamos a ver que el producto cosmético es automático, la revisión. Los productos cosméticos se regulan por la decisión 833 de la Comunidad Andina de Naciones. Esta Comunidad Andina de Naciones, Perú es uno de los países miembros. En Colombia, usted va y presenta el expediente cosmético y el mismo día le dan un resultado de aprobado, si cumple con los requisitos, en una evaluación rápida. En Perú puede demorar entre 1 y 2 meses el mismo expediente que tiene los mismos requisitos según la CAN. ¿Por qué la diferencia? Bueno, acá la entidad, el evaluador, se puede cargar entre 500 y 800 expedientes mensuales. Entonces, no es un tema del abuso de la demora, es la carga del evaluador. Entonces, te puedo decir que realmente va a depender mucho del expertise, de cómo presentar el expediente para realmente nosotros salir adelante con el trámite airosamente, y para eso acudir a una, como decía mi compañera, una excelente estrategia regulatoria con expertos de la mano. Gracias. Muchas gracias, Cintia. Creo que nos has ilustrado muy bien tanto las ventajas como también los desafíos y la importancia de tener conocimiento en el tema y de contar con expertos que nos puedan respaldar. Muchas gracias. Ahora seguimos con Lourdes Chávez, directora y consultora de Importasimple, con más de 17 años de experiencia asesorando empresas en procesos integrales de importación, desde la búsqueda y validación de fabricantes internacionales hasta la gestión aduanera. Es especialista en trámites DIGESA para mercancías restringidas, particularmente en la importación de juguetes, útiles de escritorio y productos de uso infantil. Actualmente es mentora de empresarios y fundadora de la Escuela Digital de Importaciones a nivel Latinoamérica, orientada a formar emprendedores que buscan crear y escalar negocios de importación desde cero. Gran trayectoria, Lourdes, felicidades. Nos gustaría que nos puedas compartir desde tu experiencia en la importación específicamente de juguetes, que es tu especialidad. ¿Cuál sería la principal recomendación de tu lado para las empresas que desean iniciar en este rubro, ahora que hay tantos emprendimientos, ¿no? Tantas empresas que quieren incursionar en las importaciones? ¿Cómo sugerirías gestionar correctamente este tipo de mercancías restringidas a través de la UCE? Muchísimas gracias. Gracias, Win. Gracias a todas las personas que están presentes. Y bueno, les comento que realmente muchas veces realizamos primero la compra y luego vemos si el producto se encuentra restringido. Y ese es uno de los grandes errores que cometemos, porque nos emocionamos por el precio. Cada vez que decimos vamos a hacer una importación, los empresarios lo que hacen es ¿cuánto me va a costar? Pero el problema sucede cuando llega aquí. Y ahí es donde todo este problema de sobrecostos, de errores, de multas, de situaciones que nos afectan como empresarios, nos genera un déficit en nuestra rentabilidad. Entonces, les voy a recomendar 3 pasos. ¿Sí? En estos 3 pasos, y sí me gustaría que anoten, porque yo también soy docente, y siempre digo estas menciones para que lo tengan en cuenta. Estos 3 pasos es primero, analizar, validar con el proveedor que estos productos no cuenten con una licencia de marca. Aunque sea con una figurita pequeña que parezca una princesa de Disney, ¿sí? Este producto puede ser un producto con licencia de marca. Y a veces por ahí no nos damos cuenta, porque resulta que ese muñequito se parecía a la doctora Juguete, ¿sí? O ese muñequito se parecía a Winnie Pooh, ¿sí? Entonces, ya está. ¿Qué pasaría si este producto llega aquí? ¿Quién sería el ente que le pondría la observación? Indecopi, correcto. Desde ahí hacemos esa primera validación, que el producto no cuente con ninguna marca. Segundo,
Solicitar al proveedor si cuenta con los documentos regulatorios, porque no todos los proveedores que fabrican en China cuentan con los permisos. ¿Qué permisos se necesitan? El permiso de certificado de conformidad y el test report, que es en realidad el certificado EN71. ¿Ok? ¿Y qué es eso? Es un documento donde se brinda la ficha técnica del laboratorio, cómo está fabricado ese producto. En realidad, casi no se entiende porque es de laboratorio. Yo no soy, aquí tenemos a nuestros especialistas, pero ese test report es importantísimo. Además, que ese test report va con un sellito de conformidad. ¿Ok? Y tercer paso es la trazabilidad con el BUCE. ¿Qué significa? BUCE no solamente se ingresa los documentos, sino que también te exige qué documentos necesitas. Entre ellos es, para hacer la importación de juguetes o útiles de escritorio, requiere de ser casa comercializadora. Y para ser casa comercializadora necesitas tener un almacén. Entonces, si importamos el juguete, ¿sí?, y no tenemos almacén, y llegó aquí en el puerto, ¿qué sucedería? ¿Sí? Genera sobrecostos, porque tendríamos que pasar por otro proceso. Entonces, estos 3 pasos importantes, ¿sí?, siempre lo tienen que tener en cuenta antes de realizar una importación. ¿Ok? BUCE se puede demorar 15 días en convertir en ser casa comercializadora, ¿sí?, a tu empresa, y otros 15 días para el permiso por los juguetes. Estamos hablando de 30 días hábiles. Súmale los feriados, ¿sí?, y a veces son feriados bastante largos. ¿Ok? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lourdes, por tu vasta experiencia y por comentarnos esos detalles que a veces pasan por alto, ¿no?, y que pueden salvarnos de extra costos y también de pérdidas innecesarias de tiempo. Ahora seguimos con Juliana Maya, gerente de aduanas de DHL. Bienvenida, Juliana. Ella es abogada de profesión, con más de 18 años de experiencia en comercio internacional, aduanas y logística. Fue especialista en aduanas de la SUNADI, representante aduanera, y actualmente es gerente de aduanas de DHL Express. Es miembro activo de WISTA Perú, una asociación también de mujeres de comercio exterior, y miembro fundador de AATA, que es la Asociación de Agentes Titulados de Aduana. Así que, Juliana, con toda esa experiencia, quisiéramos hacerte la siguiente pregunta. Desde la operación aduanera y logística, ¿cuál es la recomendación más importante que deberían considerar las empresas para aprovechar la BUCE y evitar contingencias en el despacho de mercancías restringidas? Gracias primero por la invitación. Me pareció un tema súper interesante de que escuchamos a la primera ponente y nos hablaba, y cuando estábamos en el break y hablábamos con colegas, nos acordábamos cuando íbamos a mesa de partes, hacíamos los trámites en aduanas. Y algo así era antes la BUCE, ¿cierto? Cada quien tenía que haberse ido a hacer un trámite a DIGESA, a DIGEMIT y seguramente a PRODUCE, dependiendo del trámite. Ahora tenemos todo virtualmente. ¿Es bueno? Sí, súper bueno. ¿Es suficiente? Yo diría, una herramienta puede ser muy buena, pero si no la sabes usar, posiblemente no le saques el mejor provecho. Iniciaste haciendo una pregunta, ¿cuánta mercancía restringida viene al país? Bastante, ¿cierto? ¿Quién no ha comprado por Temu, por AliExpress, por Amazon? Y como bien indicó Lourdes, nos emocionamos por el precio y era para las mujeres, que habemos una mayoría acá, de pronto algo para depilarnos. Y resultó que tenía alguna autorización. ¿Quién, como dijo Sara, y me gustó cómo lo enfocó y dijo, es importante una estrategia regulatoria? La BUCE no puede tratarse en la parte final de la operación. Concatenando lo que decían las anteriores ponentes, la BUCE debe formar parte de la gestión de comercio exterior, de la operatividad aduanera desde el inicio. ¿Para qué? Para que efectivamente, tú me has dicho qué experiencia en aduanas. Lo peor que le puede pasar a un importador es que la carga se quede paralizada en la administración aduanera. ¿Y por qué se queda paralizada? Porque el trámite toma mucho tiempo. Les ha hablado Lourdes de casa comercializadora, de la parte de DIGESA.
No es el única área. Si traen equipo de telecomunicaciones, les van a pedir permisos ante el MTC, también de pronto si son más de 5 unidades, casas comercializadoras también, o de pronto les van a pedir temas de 30 días hábiles. Entonces, cuando uno empieza a entender la operación de la mercancía restringida, pero no desde el inicio de la operación, sino recién al final, no solamente es el hecho de estar propenso a perder tu mercadería, sino el hecho a los sobrecostos logísticos que existen. Porque no es suficiente el análisis del costo con el hecho de cuánto me cuesta el producto, sino cuántos días de almacenaje voy a tener. Y eso con el riesgo de que puede que mi mercancía no llegue a ingresar. ¿Qué pasa si yo estoy trayendo voy a decir un nombre técnico, un epoxi que se utiliza para las pinturas, pero resulta que esta sustancia, que es una sustancia de epoxi, tiene insumo químico y bien fiscalizado? Los insumos químicos y bienes fiscalizados que están destinados para ser controlados por SUNAT, resulta que deben ser regulados y tramitados su permiso antes de ingresar al país. Ese importador no lo va a poder ingresar, así saca el permiso, solo le van a permitir el reembarque. Ya gastó en flete, ya gastó en almacenaje, posiblemente hasta en agencia de aduana y encima una multa. Entonces, ¿cuál es la primera lección, o mejor dicho, una lección final a este tema? Es que convertemos en la BUCE ese elemento muy bonito como parte del proceso. Entender no solo el producto, la clasificación arancelaria, saber el impacto que tiene para llegar a un resultado final que en buena cuenta traiga un beneficio para el importador que se dedica a comercializar o, caso contrario, no frustre al importador o al consumidor final. Es un poco el tema de mi experiencia en la operatividad. Muchas gracias, Juliana, por poder ilustrarnos, ¿no? Y sobre todo reflexionar la importancia de prever, ¿no? Prever estas situaciones. Ahora continuamos con Mario Gárate. Mario es vicepresidente de AATA, la Asociación de Agentes Titulados de Aduana. Es licenciado en Administración de Empresas, cuenta con el título de agente de aduana emitido por SUNAT y AATA, egresado de la maestría en Derecho Tributario Aduanero y Gestión Marítima Portuaria. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector de comercio exterior y aduanero y a la fecha desarrolla funciones en Augusto Consultores como consultor senior, docente en Segel IPAE, asesor y consultor en gestión aduanera y comercio exterior. Bienvenido, Mario, felicidades por tu gran trayectoria y justamente en base a eso es que te hacemos esta pregunta ya desde otro enfoque, ¿no? Desde el enfoque de la visión gremial y de facilitación de comercio. ¿Cuál sería la recomendación principal que deberían tener en cuenta hoy las empresas para mejorar la gestión de mercancías restringidas y su interacción con la BUCE? Ok, ¿cómo estás, Silvana? Buenos días, buenas tardes. Ok, gracias a WINS por la invitación. Y a manera de resumen, escuché una pregunta que hiciste al inicio. ¿Saben cuántas mercancías restringidas forma parte del universo que importamos? Por ahí tocaron otros temas respecto al tema de la gestión. Pero a tu pregunta yo le agregaría, ¿sabemos cuánto nos ahorramos en dinero con el uso adecuado de la BUCE? ¿Alguien tiene una idea? Agrego, ¿cuántos trámites por la BUCE se han hecho el año pasado, el 2025? Según el último informe de MINCETUR, en ahorro son cerca de 158 millones de soles. Y se han tramitado 794,000 documentos, permisos y trámites a través de esa plataforma. Entonces deberíamos de todos entender y conceptualizar cómo esto está impactando directamente en la logística, en la gestión aduanera, en la gestión del importador y el exportador como tal. En un principio podría decir, la tengo algo complicada por estar al final, porque cada uno de ustedes ha ido hablando, pero es más bien ahora me siento halagado porque cada uno de ustedes ha ido comentando varios temas, varios tópicos que de repente acá podríamos terminar de cerrar. ¿Por qué? Porque Juliana comenzó a tocar cada uno de los puntos que han ido tocando los invitados
Y a lo que dijo Juliana, yo agregaría un tema. Hemos evaluado temas de manera administrativa, vale decir, si no tengo el permiso no puede ingresar, perfecto. Pero, y pagaría la multa, también, ya estamos hablando una UIT. Pero nos hemos puesto a pensar, ¿qué pasaría si es que esa mercancía como tal le cae un ACE? Ya no basta solo la multa. Y dependiendo del valor, no, es más, ni siquiera dependiendo del valor, mercancía restringida directo, delito aduanero. Y no solo vamos a estar con el tema de la multa, por ahí, con el tema de que pierdo la mercancía, sino que además denunciados penalmente por tráfico de mercancías restringidas y tráfico de mercancías prohibidas. Con todo ese preámbulo, yo diría, ¿qué recomendamos? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué debemos de ver? Primero, prevención y planificación. Prevención, ¿por qué? Porque ya lo había comentado mi predecesor, es el importador se aboca muchas veces y se emociona por el número, por el precio. Perfecto, veo la oportunidad de negocio y no está mal. Sin embargo, hemos medido o hemos cuantificado, porque también eso forma parte del costo, si es que esta mercancía tiene algún requisito o de repente alguno de los componentes tiene algún requisito. Por ahí en algún momento me llegó y aparentemente era un muñeco, pero no, ese muñeco como tal tenía acceso a internet. ¿Y ahora qué pasó? No lo vimos, porque básicamente el importador te mandó la foto del muñeco y para él era un muñeco. Entonces, dos pilares acá, prevención y planificación, número uno. Y el otro, capacitación, preparación. Tal vez, y aquí sí, aprovechando que estamos en ESAN y el lugar como tal lo permite, deberíamos estar apuntando a ver qué está haciendo la academia, qué están haciendo las instituciones respecto a las capacidades y habilidades que pueden tener los egresados de las escuelas si es que están preparados para estas nuevas herramientas. Sí, efectivamente, el sector competente hace las capacitaciones, las charlas, pero estos son herramientas que deben de ser ya innatas a los profesionales que van a cubrir el mercado y van a desarrollar estos negocios como tal, aprovechando el desarrollo de nuevas tecnologías, y estas nuevas tecnologías a su vez traen nuevos productos, los cuales también impactan directamente en la gestión y a su vez en los nuevos riesgos que nos trae el comercio internacional. Gracias. Muchas gracias, Mario, por tu respuesta, por traer a la mesa la importancia también de la preparación, sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no?, que ya están tan acostumbrados a la tecnología. Ahora, tenemos una segunda pregunta. Esta segunda pregunta es de manera general para cada uno de los panelistas. Iniciamos con Sara. Sara, en tu experiencia, ¿cuál es hoy el principal valor real que aporta la BUCE a las empresas que gestionan mercancías restringidas para disminuir riesgos operativos y regulatorios? Y si quizás podrías darnos un ejemplo o alguna casuística que hayas tenido que pueda de repente demostrar. Ok, Silvana, gracias. Para mí, el mayor valor que nos brinda la BUCE es la trazabilidad. Porque, ojo, la BUCE, si bien es cierto, es una súper herramienta, ¿no? No solamente nos da la fecha en que hemos ingresado nuestro expediente, sino nos va indicando cuánto tiempo está en evaluación. Nos indica que ya salió el documento para pagar el derecho que tienes que pagar en la autoridad. Pero además de eso, también nos ayuda porque no nos permite duplicar información. Entonces, esta herramienta, que es bien potente y que ya la estuve revisando y que de verdad me he quedado maravillada, sí, definitivamente tiene cosas que todavía hay que mejorar, que hay que afinar, pero como han dicho mis compañeros panelistas, nos ahorra mucho dinero, nos ahorra tiempo, ¿no?, que ya también lo hemos mencionado, y dentro de nuestra experiencia
¿qué te puedo decir? Yo registraba cuando teníamos que ir a armar nuestros expedientes por duplicado, numerarlos hoja por hoja, y no solamente numerarlos, sino tenías que poner 1 de 500, 2 de 500, y de repente cuando estabas habías terminado te dabas cuenta que la hoja 198 se me había juntado con la 197. Luego tenías que ir a Digemit, al Banco de la Nación, a hacer tu cola para sacar tu voucher. Y muchas empresas, ¿qué es lo que hacían? Para no tener que ir a cada rato, sacaban 10, ¿no? 10 recibos. Pero al año se te vencía y tenías que ir a actualizar a Digemit. Y bueno, podría contarles muchas historias, pero ya me avisan que el tiempo se vence, así que seguramente que mis compañeros van a proseguir con esta historia porque de verdad que tenemos miles de historias en este campo. Gracias. Gracias, Sara. Bueno, hay mucho que contar, ¿no? De esas experiencias que nos hacen recordar el antes también, ¿no? Ahora seguimos con Cintia. Sí, definitivamente complementando lo que dice Sara, el antes trata de antes del año 2013. La BUCE va a cumplir 13 años y en esos 13 años nos hemos ahorrado 120 millones de soles, ¿verdad, Mario? Y realmente les puedo detallar hasta los costos de planilla del personal que iba y estaba haciendo la cola o estaba haciendo pues la gestión en Digemit o haciendo la guardia, el evaluador para que para que nos evaluara, y eso ahora se ahorra con la trazabilidad, con el seguimiento que nos da la BUCE. Incluso a veces no hay necesidad de estar entrando a la misma BUCE porque en un correo electrónico llega tu notificación. Y ya estás alertado, porque en el caso, por ejemplo, de productos cosméticos, tienes 2 días para contestar esa notificación. Si tú no estás pendiente del trámite, lamentablemente se vencen los 2 días y bueno, tienes que iniciar de nuevo el trámite. Definitivamente también las colas en el banco, tanto en Digemit, Digesa, tenían sus propias cajas. Nosotros estábamos allí con los vouchers y si el voucher se te vencía porque pasaba el mes. Bueno, toda esta nos ha ahorrado bastante la BUCE, ¿no? Aparte de las operaciones, de expedientes, por ejemplo, de medicamentos, 500 folios, tenías que poner 1 de 500 y si de repente no eran 500 era 499, corrector para todo, porque no ibas a volver a imprimir eso, ¿no? Entonces, definitivamente es muy práctica la herramienta BUCE, ¿no? Se agradece bastante la implementación de ello, que ha ahorrado mucho y que, bueno, recordemos pandemia, ¿no? En pandemia la BUCE se volvió la herramienta que todos manejaban e incluso instó a las entidades a que cargaran más procedimientos, porque inicialmente solamente habían 3 o 4 o 5 y actualmente llegamos a más de 100 procedimientos, al menos entre Digemit y Digesa, cargados para hacerlo mediante la BUCE. Gracias. Muchas gracias, Cintia. En tu caso, Lourdes. Muy bien. Bueno, todos hemos hablado sobre cuánto nos hemos ahorrado, pero yo les voy a contar cuánta mercadería retenida se encuentra en aduana. Aproximadamente 30 millones de mercadería rematada en aduanas. ¿Y eso por qué? Porque no lo liberamos por falta de documentos y permisos. Y de todo, productos como celulares, juguetes y de todo. Cosméticos principalmente. Ahora, en cuanto a la pregunta que ha realizado, ahí yo veo que BUCE nos centraliza todo. Es una plataforma tan práctica, tan fácil, que podemos hacer incluso consultas técnicas. Si tenemos dudas, podemos hacer una consulta. ¿Requiere algún tipo de permiso de homologación para el celular? ¿Sí? ¿Este producto MTC requiere algún certificado de internamiento? Podemos hacer consultas técnicas porque eso, ¿quién lo maneja? Con la clave SOL podemos solicitar, ¿sí?, los accesos para el BUCE. Y tú como empresario lo puedes tener. Así es que no solamente son personas o especialistas o asesores, sino también ustedes mismos como empresarios o como líderes que también
trabajan en empresas también lo pueden manejar, ¿sí? Entonces, la centralización nos ayuda mucho a facilitar, a aligerar. Yo me acuerdo que también en el año 2009, más o menos, iba a Produce, ¿sí?, a sacar los permisos OTO para las refrigeradoras y congeladoras que importábamos. Y sí, realmente valido lo que mencionan nuestras colegas. ¿Por qué? Porque teníamos que hacer tremendas colas, ¿sí? Y llegábamos antes de las 4 y a las justitas llegábamos. Entonces, hoy en día, la facilidad ya no es ir a cada entidad, a la MTC, a Digesa, porque existen productos, como mencionaba Mario, que a veces no solamente requiere de un solo permiso, sino a veces de 2, de 3 permisos. Un juguete que tenía un producto tipo de Wi-Fi, MTC y Digesa, ¿sí? Así es que muchísimas gracias. Gracias, Lourdes. Muchas gracias por compartir esas experiencias. Ahora seguimos con Juliana. Bueno, desde el punto de vista aduanero es bastante interesante. Efectivamente, la BUCE nos da orden, nos da predictibilidad, nos da trazabilidad y nos da un concepto nuevo a nivel aduanero, les cuento. Sobre todo creo que hay bastantes que estamos inmiscuidos en la parte de aduanas exclusivamente, que es la famosa digitalización. ¿Qué significa? Cuando teníamos estos permisos, teníamos, si había un canal rojo, ir con los permisos, pedirle al importador para los que estábamos, los agentes de aduana o las empresas de envío de entrega rápida, y tener que presentarlo a la administración. La administración llegaba y tenía que validar también si era verdadero y validar con las entidades competentes. Hoy por hoy no. Yo tramito en la ventanilla única de comercio exterior y la misma administración aduanera tiene también el control de estos documentos. ¿Podemos ampliarlo más? Sí, porque cuando uno ya está en el campo, por ejemplo, no sé, dije mi certificado de BPM, de pronto te dicen, también quiero que me lo traigas, y no, de pronto no está en la BUCE, porque está el permiso como tal. Sin embargo, estamos muy adelante, que permite que la administración aduanera pueda gestionar el riesgo de una manera diferente, pueda realizar una trazabilidad y una coordinación con los entes que regulan, porque finalmente aduanas no es el que decide si es restringido o no. Él es un ente como colador, para decirlo de alguna manera, y de control. Quienes van a hacer son las entidades competentes. Al existir esta ventanilla única de comercio exterior, en donde el funcionario aduanero puede visualizar las autorizaciones que tiene la mercancía, hace que la gestión de riesgo y el control aduanero sea más efectivo y más eficaz. ¿Qué quiere decir? Mucho más rápido, porque tengo predictibilidad, tengo trazabilidad y tengo orden. Eso. Excelente, Juliana. Muchas gracias. Seguimos con Mario. A ver, les comento una experiencia. En una agencia de aduana hace, calculo, 15 o 20 años que estaba, era tal el volumen de mercancías que manejábamos por SENASA, que SENASA en esa época quedaba dentro de DP World, tenía sus oficinas ahí. Teníamos que tener una persona en esa oficina haciendo cola, esperando que le lleguen los expedientes, junto con el pago que había que ir a hacer al Banco de la Nación para poder presentar. ¿Por qué? Porque ya iba haciendo cola, porque te entregaban turnos. Y sacaba turnos a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana, volvía a sacar otro turno a las 2 de la tarde y otro turno a las 3, para que cuando le lleguen los expedientes ya podía ir presentándolos. Entonces, como reflexión queda, ¿no?, que la tecnología a través de la BUCE ha llegado y nos ha permitido ser mucho más eficientes. Sin embargo, recordar lo siguiente, y aquí sí a la seguridad. Recordar que ingresamos a la BUCE con una clave Sol. Lo que les pregunto a todos, ¿ya?, y voy por el lado de los gerentes, que ellos son los responsables con esa clave Sol y los accesos secundarios que asignan a las personas que laboran o que trabajan con ustedes. ¿Están tomando las medidas de seguridad necesarias para asegurar el uso debido de esa clave Sol? Recordar que el responsable civil, administrativa y penalmente, ¿quién es? El gerente general, porque a él, SUNAT, le entregó lacrado, cerrado, su clave Sol con sus accesos. Entonces, tomemos ya las medidas necesarias de control, de supervisión,
respecto al uso adecuado de la clave SOL. Ya hemos conversado, ya se ha escuchado, ha venido Marielena Lucana, ha explicado cómo se manejan todos los procesos. Todos los que hemos estado previamente, hemos estado conversando y viendo las bondades, las facilidades. Sí, efectivamente, pero también eso trae nuevos riesgos. Uno de esos riesgos que tenemos que cuidar, ¿ya?, es el uso adecuado de la clave SOL. Tomemos las medidas necesarias para que luego esto no nos impacte. Es lo que les puedo dejar de mensaje. Gracias. Muchas gracias, Mario. Importante consejo a tomar en cuenta. Y bueno, ya que ya hemos culminado con las preguntas de esta segunda mesa, bueno, hemos abarcado muchos puntos también que se entrelazan en lo que es toda esta jornada, ¿no? El tema de la innovación, de la seguridad, ¿no? Y cómo la plataforma BUCE se ha digitalizado de tal manera que está contribuyendo a tanto reducción de costos, reducción de recursos, de tiempo, como lo han podido ilustrar nuestros panelistas, ¿no? Pero es muy importante también, como diferentes actores dentro de la cadena, tomar las precauciones debidas, la responsabilidad, integrarnos también, ¿no? Y esperemos que también las autoridades, ¿no?, puedan también tomar en cuenta y escuchar un poco más al usuario, ¿no?, también en todo lo que se necesita, ¿no? Porque si bien es cierto, es un gran cambio, es un antes y un después muy marcado, pero hay muchas cosas que mejorar en el camino. Estamos en ello, en la mejora continua, y esperamos también que sigamos en ese crecimiento. Así que les agradezco a nuestros panelistas por aceptar la invitación en nombre de Wings. Muchísimas gracias, y a ustedes, al público, también por poder escucharnos. Muchas gracias.